Hablar solo de huevos muestra descontento. Pronto será ilegal hablar de huevos. En China, las protestas son fuertemente reprimidas. Hablar de temas prohibidos por el gobierno puede llevarte 5 años a prisión. La gente literalmente solo sostenía una hoja de papel tamaño A4, así que China en realidad estaba prohibiendo la venta para que la gente no pudiera comprar papel en blanco. Estas protestas sí ocurren en China. Hay personas que sí quieren libertad y democracia y el gobierno las asesina. La gente literalmente arriesga su libertad y su vida para publicar estas cosas. Solo estás viendo una escena callejera, no es en vivo ni tienes una cámara en una ventana en Pekín. Quiero decir, solíamos hacerlo más o menos. Eso estaría muy padre, pero probablemente sea ilegal, no sé, al menos en Nueva York. Es muy ilegal para las personas que conseguían las grabaciones para nosotros, eso seguro. Siempre me pregunté eso, como que no quieren mostrarlo. Alguien dice, déjenme mandarles un video en 1080p de lo que no quieren mostrar. Como, está bien, tal vez. Sí, generalmente no es muy seguro, pero no quiero pasar demasiado tiempo en eso. Solo tenía curiosidad porque siempre lo veo en el programa. Me pregunto qué es, quién puso la cámara ahí y si está en un trípode al grabar. ¿O solo están en una cafetería con una cámara hacia la calle? A veces la gente ponía un trípode y casi siempre llegaba la policía a preguntar qué hacían ahí. Entonces, otras veces tal vez llegaban en una motoneta o un auto y simplemente dejaban la cámara en el borde de la ventana y la dejaban grabando. Antes grabábamos así. Winston lo hacía siempre en China y tenía problemas. Ahora es más grave porque China ha endurecido mucho las restricciones. Sí, hermano, caray, ustedes se arriesgan mucho para hacer el programa sobre China. Siempre me ha fascinado cómo funciona la censura en línea, cómo funcionan las discusiones en línea en China, porque allá tienen todo eso. El internet es diferente, ¿sabes? Es como un sistema de aplicaciones. Te pediré que expliques eso después, pero sé que algunos temas están prohibidos. No puedes usar internet de forma anónima. Tal vez tengas que corregirme en eso. Y la gente esquiva las discusiones usando palabras clave, eufemismos, y espero que hoy puedas descifrar algo de eso para nosotros. Porque mira, casi nadie que nos escucha va a estar en el internet chino o en las aplicaciones y sujeto a la censura china aquí, pero ciertamente algunos oyentes sí lo están. Aunque el 99% nunca lo vea, es una visión interesante del pensamiento colectivo en línea de China y los chinos. Odio la palabra cibernautas. ¿Por qué odias tanto esa palabra? Es ridícula, cibernautas es tonta y eso es todo. Es un término que inventó un periodista en 1995. Muchos dicen que es ingenioso, pero no lo es. Suena, no quiero decir boomer porque siempre ofendo a la gente, pero de verdad suena como uno de esos que no están en onda. Como cuando la gente decía ciberdelito y era como, wow, estamos en el futuro. Así es como suena. Parece un término noventero de internet que ya no debería usarse. ¿Qué hago con mis worms y virus de correo? Sí, exactamente, correo electrónico. Entonces, primero que nada, ¿cómo funciona cómo funciona el internet chino? Eso es un poco amplio. ¿Puedes explicar brevemente cómo el internet chino es diferente al de Estados Unidos? Creo que muchos no lo saben. Usas unas pocas apps para todo, casi no usas el sistema operativo del teléfono. En China, Sí, el ecosistema de Internet chino es distinto porque el gobierno necesita controlar lo que la gente hace en línea. Quiero decir, el Internet se ha vuelto parte fundamental de lo que hacemos hoy en día. Es nuestro método de pago, es cómo nos comunicamos entre nosotros, es cómo publicamos nuestras opiniones en línea. Así que China necesita una manera de asegurarse de que puede vigilar lo que todos están haciendo. Tienen una app todo en uno llamada WeChat, que es como WhatsApp, pero también permite pagar tus cuentas y más. Puedes usarla para pagar café o comida, casi todos la usan diario para todo. Como el gobierno controla eso, puede monitorear a las personas dentro y fuera de China. Porque lo que he notado es que cuando los chinos van al extranjero o salen de China, incluso especialmente algunos disidentes y cosas así, aún deben usar esta app para comunicarse con su gente. Esto me lleva a mi siguiente punto. No pueden usar las apps de Occidente porque al intentar comunicarse con personas en China, todas están bloqueadas. Algunos expertos creen que entre el 70 y 80% de sitios web y apps extranjeras están bloqueados en China. Así que realmente no hay manera de mantenerse en contacto a menos que uses estas aplicaciones controladas por el gobierno. Y eso es como, me gusta llamarlo, una intranet. Todo lo que haces en el internet chino está dentro de su sistema.
No puedes tener otra forma de ver desde afuera a menos que estén usando algo como una VPN. ¿Verdad? Así que, lo cual tal vez patrocine este episodio de TVD sobre eso, supongo, pero esto es realmente interesante. Mis maestros chinos solo están en WeChat, no puedo contactarlos por otro medio. Antes usaban Skype, pero ya no existe. Eso era raro, instalaban eso solo para hablar conmigo y ayudarme con el chino, y no estaba bloqueado. Fue interesante poder usar eso, pero no puedes enviarles mensajes salvo por correo electrónico. Y fui a China y quería comprar helado o algo así, no recuerdo exactamente qué era. Era como, tienes que usar WeChat para pagar, y yo decía, tengo efectivo, tarjetas de crédito, un montón de otras aplicaciones, y ellos decían, literalmente solo aceptamos WeChat. Debes pedir en WeChat escaneando el código QR, así que pensé que no conseguiría helado aquí, porque tendría que instalarlo, averiguar cómo hacerlo, configurar pagos y dar mi identificación y datos bancarios. Así que el gobierno en China básicamente sabe cuándo compras helado, no es que sea tan diferente. Aquí, quiero decir, tenemos compañías de tarjetas de crédito, pueden ver dónde compras cosas, qué estás deslizando. Es diferente porque todo está centralizado, como si quisieras comprar tu comida. Y luego vas por el postre en la misma aplicación. Y luego pides un Uber en la misma aplicación. Y luego pagas tu recibo de luz en la misma aplicación. Y luego, no sé, hablas con todos tus amigos en la misma aplicación y compras tus boletos de cine en la misma aplicación. Eso es básicamente. Y esos datos se guardan en algún lugar. Mi maestra me dijo, creo que ya lo mencioné antes, ella hablaba con una amiga o colega. Apareció un mensaje bajo su perfil diciendo que este hombre no paga sus cuentas. Básicamente era como, este tipo ha incumplido con sus deudas, y ella dijo, ¿qué es eso? Y él dijo, sí, no pagué algo y ahora no puedo reservar vuelos en WeChat y no puedo reservar trenes. Sí, y ella dijo, oh. Eso es interesante porque se relaciona con cuando en Occidente hablaban del sistema de crédito social. Sí, hicimos un programa sobre eso en ese tiempo. Sí, existe esta idea tipo Black Mirror para quienes no escucharon el programa. El gobierno chino califica a sus ciudadanos y según esa calificación determina lo que pueden hacer en la sociedad. Y entonces WeChat realmente está muy relacionado con todo eso porque necesitas usarlo para reservar tu tren de alta velocidad. Porque te pueden bloquear desde la aplicación, si tienes que usar esa app para hacer algo, entonces te pueden bloquear desde ese nivel. Así que es una sociedad muy, muy controlada y ahora es casi como una dictadura tecnológica en este punto. Sí, ese fue el episodio 643, cómo funciona el sistema de puntaje de crédito social chino. Y es bastante antiguo, pero estoy seguro de que la mayoría de eso sigue siendo válido. Una cosa en la que quiero enfocarme hoy es China. No puedes hablar de cualquier cosa que quieras en línea. Así que la gente básicamente ha inventado un lenguaje secreto para eso. Y eso suena muy dramático. Solo hablo de juegos de palabras, palabras en clave y bromas internas, aunque quizá ese no sea el término. La gente debe cambiarlas para evadir la censura. Porque no puedes decir algo como estoy harto de Xi Jinping. Tienes que decir algo como ya tuve suficientes dumplings o algo así. No sé. Quiero descifrar algunos porque son raros y graciosos. Además, no puedes usar Internet de forma anónima ni simplemente publicar. Estoy harto de este gobierno que no me da lo que quiero. Mi trabajo y mi vida apestan. La policía vendrá a visitarte. Sí, si haces eso creo que hay un par de cosas que debo decir antes. Número uno, tenemos que entender eso. China, pese a invertir miles de millones en propaganda para convencer a Occidente de ser un país libre, en realidad no lo es. Estoy seguro de que tus oyentes ya lo saben, pero creo que actualmente China tiene como 9 puntos de 100 en el índice de Freedom House, mientras que Estados Unidos creo tiene como 84 o algo así. No es que seamos el ejemplo perfecto de libertad en estos días. No, quizás sea Dinamarca. No estoy seguro. ¿Quién está en la cima? Pienso. Creo que en realidad es Finlandia. Eso tiene sentido, sí, de todas formas eso tiene sentido. En resumen, ya sabes, tenemos que meternos esto en la cabeza, tenemos que entender que China es una dictadura totalitaria absoluta. Estas palabras ayudan a evadir la censura. Y quiero hablar de los castigos antes de entrar en esto, para que entendamos a lo que se enfrentan los chinos cuando intentan expresarse. Entonces, lo primero es si difundes rumores, ¿verdad? Si difundes rumores en línea. Y recuerda, esta es la clasificación que el gobierno inventa, lo que ellos consideren que es difundir un rumor. Puedes recibir 3 años de prisión, ¿verdad? El segundo nivel es provocar peleas, que es hacer que la gente discuta o debata en línea.
Si el gobierno considera que discutes temas prohibidos, puedes recibir 5 años de prisión. También existe la incitación a la subversión. En China, eso es lo peor que puedes hacer. Para el gobierno es casi traición y te puede dar hasta 15 años de prisión. La gente enfrenta cárcel solo por lo que publica en línea, así que considérelo al analizar este lenguaje. La gente literalmente está arriesgando su libertad y su vida para publicar estas cosas y expresar, ya sabes, sus preocupaciones al mundo. Eso da miedo, sí. Mis maestros chinos a veces son paranoicos, a veces digo al diablo, tengo curiosidad por algo. A veces pregunto y dicen que sí hablarán, pero nunca sobre Xi Jinping. Su internet está censurada y no pueden ver ciertas cosas. Ellos dicen que usan una VPN y ven eso. He estado viendo Merlina en Netflix y digo, ¿ok? Ellos dicen que descargues películas ilegalmente. Eso probablemente no sea tan grave, pero lo mencionan y te diré, probablemente sea una coincidencia, seguramente solo estamos siendo paranoicos. Pero la última vez que hicimos eso, las 2 últimas veces se fue el internet y ella tuvo problemas para volver a conectarse y dijo, cambiemos de tema. Le dije que fue un accidente no intencional, no nos escuchan. Ella respondió que no le importaba, que estaba preocupada. Eso bastó, ¿verdad? Es como si no tuvieran que hacer cumplir esto, la gente ya lo hace sola. De hecho, ese es un muy buen punto. Si no te molesta, me pongo mi sombrero de papel aluminio aquí. Sí creo que eso podría no haber sido una coincidencia, pero sí. Siempre. También me preocupaba por eso, pero no quería ser como, perdón, mira, podría ser arrestado por esto, pero esa es una causa, ese es un precio que estoy dispuesto a pagar. Oye, eso es increíble. Exactamente, eso suena como un problema tuyo. Siempre puedo conseguir otra maestra de chino. Es broma, me caen bien, son muy amables y hacen mucho por mí. Sí, solo me da miedo que eso sea algo que te preocupe, y tienes razón. Tal vez usen reconocimiento de voz y una inteligencia artificial que lo procese. Hablan de censura en Internet. Demos una advertencia y cortemos el Internet 5 minutos. Creo que lo entenderán. Me gustó lo que dijiste, Jordán, sobre la autocensura o autorregulación. Al revisar estas palabras clave, esa es la clave para entenderlo. Cuando la censura en Internet empezó y la red despegó en China a inicios y mediados de los 2000, cuando yo estaba ahí, lo que noté fue que comenzó como algo muy inocente y divertido, de lo que la gente no necesariamente tenía miedo de hablar. Te daré un ejemplo. Era una forma de burlarse de la censura. En 2008 y cuando estuve ahí en 2009, usaba estas criaturas míticas, como las llamo. Incluso las puse en camisetas. Básicamente tomaban palabras que sonaban chinas y las volvían animales reales. Entonces, por ejemplo, un Tsao Nima es un caballo de lodo de pasto, que es como este extraño animalito tipo alpaca que inventaron. Pero al cambiar los tonos, ya que el chino es tonal, suena como jode a tu madre, una grosería prohibida en China, sí. Hicieron una censura juguetona buscando saltársela y divertirse al mismo tiempo. Era tan popular tener el caballo de barro Tsao Nima que la gente comenzó a hacer peluches de él. Había otro recuerdo que se llamaba Fakuyo, que era una forma de decir la palabra con fu en inglés, pero con un acento como chino. Pero al desglosar los caracteres, Fakuyo significa un calamar franco-croata, así que la gente empezó a hacer pinturas antiguas de broma de este calamar. Nada por el océano con caracteres chinos al lado. Era una época divertida para la censura, sin mucha carga política. Había uno real muy famoso que se volvió popular antes de ser prohibido. Pero era cangrejo de río, Huxia y cangrejo de río, estas dos palabras, cuando las juntas, si cambias los caracteres, en realidad significa armonizar. Así se dice oficialmente. El gobierno chino tenía sensores en vivo que eliminaban publicaciones de foros cuando algo era censurado o eliminado de Internet. O ya sabes, si la gente estaba hablando, dejando comentarios sobre ciertas cosas que consideraban antigubernamentales o un poco arriesgadas, no querían exponer como la verdadera naturaleza de, ya sabes, la calidad de vida de las personas o algo así. Eliminar esas publicaciones se llamaba ser atrapado por el cangrejo de río, porque sonaba como armonizado. Esa fue la etapa más inocente de la censura. Ahí empezó todo.
Y en realidad si solo querías adelantar. Un vistazo rápido a lo que estamos enfrentando ahora. En China la gente está aterrorizada incluso de tener esas discusiones ya. Hay muchas palabras en clave, pero quienes las usan para protestar ya están al límite. Antes era divertido y todos entendían el significado. Ahora es como un lenguaje en clave de personas muy oprimidas, ya veo. Así que no es solo como adolescentes siendo rebeldes y usando estas cosas y diciendo, jaja, esto suena como vete al diablo. Caballo de barro y pasto, decían. Hasta lo quería para una camiseta o mi transmisión en vivo. Todos se reían, pero ya no lo hacen, ¿verdad? Son personas que lo hacen por el alto riesgo. ¿Esa es la idea? ¿El riesgo es mayor? Sí. Creo que sí, usé este lenguaje codificado e hice unas notas para tener una línea de tiempo porque en realidad es algo complicado, aunque empieza muy divertido. Antes me burlaba de esas palabras y las ponía en camisetas. Fue una época divertida y era como casi novedoso, de una manera egoísta, decir, bueno, yo estoy aquí viviendo en este país comunista o lo que sea, y ni siquiera puedes decir esto o aquello, ya sabes, es como que no hay una consecuencia política real para muchas de estas cosas. Sé a lo que te refieres. Se convirtió en un crimen muy grave para estas personas. Quiero decir, estas cosas, especialmente bajo el liderazgo actual en China, China no es el mismo lugar que cuando yo estaba ahí. Empezaron a preocuparse mucho por el discurso en línea y controlar lo que la gente dice en vez de solo reprimirlo. Así que ya he dicho esto antes en el programa. Solía preguntarle a mi maestro, esto es algo que dejé de hacer esto, obviamente recientemente como en los últimos 5 o incluso 10 años. Solía preguntar, oye, ¿qué opinas de la plaza de Tiananmen? Decía, ¿ubicas la foto famosa del hombre frente al tanque? Es un hombre parado en medio de una avenida muy ancha, de esas que solo hay en países comunistas. Un bulevar cerca de la plaza de Tiananmen. Un tanque intenta rodearlo hasta que llegan supuestos policías secretos y se lo llevan rápido. Ese tipo nunca volvió a aparecer y nadie sabe quién es. No creo que sea solo una leyenda. Investigué y nadie lo conoce. Algunos maestros decían que sí, otros que no, o que sí, pero poco. Decían que es famoso en el extranjero, pero no lo aprendemos. Un maestro contó que su tío estuvo ahí y no lo volvieron a ver. Mi mamá a veces lo menciona y pienso que es triste, ¿sabes? Probablemente él tenía unos 20 años cuando sucedió y ahora... Mandé la foto del hombre del tanque y algunos decían que otras fotos son famosas en otros lugares. Yo creía que casi todos conocen esa foto, menos en China. Sí, es una foto icónica. Ellos dicen que tienen fotos que no conozco y les pregunto si son tan famosas como el hombre del tanque o la Estatua de la Libertad. Dicen que sí. Y yo digo, bueno, es más o menos lo mismo, solo que al revés, ¿no? ¿Sabes? O sea, es como lo opuesto a la libertad. Eso me pareció interesante y mandé la foto del hombre del tanque a algunas personas. Solo 1 de cada 10 maestros la vio y justo al enviarla el internet falló. Otro maestro, otro momento. Por eso digo coincidencia, tú dices que no, yo pienso que tal vez no. Probablemente puedan escanear las fotos enviadas, eso seguro está entre sus prioridades. El hombre del tanque... Sí, fotos y videos usan algoritmos de censura en tiempo real para detectar estas publicaciones. Es curioso, ya que hay una nueva tendencia que la gente intenta para evitar esto. Hubo una protesta masiva, recordando que en China suelen reprimirlas fuertemente. No quieren multitudes en las calles, es su peor pesadilla. Y lo que pasó fue que esta chica en esta escuela fue acosada y había videos de eso en línea. Supongo que la administración de la escuela no hizo nada con los otros compañeros que la acosaron durante horas en cámara. Entonces la gente vio esto y dijo, esto es completamente injusto, esto no es justo. Y no empezó como una protesta antigubernamental, empezó como una protesta afuera de una escuela. Castiguen a las chicas que acosaron brutalmente a esta niña solo porque sus padres eran discapacitados o algo así. Era lo más retorcido en lo que has estado, muy común en China, para no alargar el cuento. También, para ser justos, nosotros también éramos malos con los niños cuando éramos más jóvenes por cosas por las que no deberíamos serlo. Tal vez soy una persona especialmente mala. Aún estoy abierto a esa interpretación, pero bueno. Vamos a atribuirlo a la memoria selectiva. Hagámoslo así. Sí, bueno, de todos modos esta protesta comenzó como una protesta contra la escuela, pero luego, por supuesto, mensajes antigubernamentales empiezan a colarse en algunas de estas cosas. Porque cuando te das cuenta de que la corrupción llega hasta arriba, la gente empieza a descubrir, oye, en realidad los padres de este estudiante están en el Partido Comunista Chino o algo así, ¿no? Y esos rumores empiezan a difundirse.
Ah, o sea, no los castigaron porque este chico tiene conexiones. El 99% de las veces es así. La gente logra lo que quiere porque son familiares, amigos o tienen guanxi, es decir, conexiones, como decimos en chino, con líderes políticos. Entonces lo que pasó fue que la gente estaba compartiendo imágenes, estaban haciendo obras de arte de la chica que fue acosada. Se volvió una protesta antigubernamental en su apoyo. No para seguir acosándola. Ok, claro, eso es horrible. No, ok, eso tiene más sentido. Ella casi se volvió un símbolo de protesta, verdad y libertad en China. Ella es como una figura tipo Malala Yousafzai. Sí, Más o menos sin querer, sí, exactamente. sí, sin querer. La gente intentaba difundir el video de la brutalidad policial, ya que la policía llegó y la escena recordaba a la plaza de Tiananmen. La policía entró, el equipo SWAT, el EPL, o sea, todos como que descendieron sobre este lugar y lo desalojaron muy rápido. Y fue, ya sabes, puro silencio después. Borraban toda evidencia de brutalidad policial. La gente subía videos de la policía golpeando a personas en multitudes y los eliminaban enseguida. Entonces lo que hacían era lo que nosotros llamamos freírlo, procesaban el video tantas veces que apenas podías ver lo que estaba pasando. Veo que sería como monocromático, sería como rojo, y hay algunas figuras sombrías tal vez. O sea, si no supieras lo que está pasando no tendrías ni idea, ¿verdad? Pero como la gente ya lo había visto antes de que quitaran estos videos, era una forma de mantenerlo vivo, así que aunque fuera irreconocible, era una manera de continuar con las protestas. Y ves métodos realmente ingeniosos de los chinos para hacer esto y evadir la censura. Solo para aclarar, porque creo que mucha gente en Occidente piensa que los chinos, aunque estén adoctrinados y vivan en un estado totalitario, hay una gran cantidad de personas que, cuando enfrentan adversidad por parte del gobierno, sí quieren levantarse y hacer algo al respecto. Antes teníamos la superioridad moral en esto. Pero depende de cuándo estés escuchando esto. Si estás confundido sobre a qué país nos referimos, supongo, aunque todavía nos falta mucho para llegar a donde está China hoy en cuanto a libertad política. Por supuesto, algo interesante para mí es que las palabras de censura, palabras que fueron diseñadas, palabras y términos que fueron creados para evadir la censura, ahora también están siendo censurados. Así que no podías decir, por ejemplo, si decías algo como cangrejo de río en vez de armonizado, entonces decían, bueno, cangrejo de río. Vamos a eliminar esa palabra también. Ahora debes usar otro término o no puedes decir plaza de Tiananmen. Entonces empiezas a escribir la fecha y ellos dicen, bueno, esa es una fecha que no queremos, así que tienes que empezar a escribir la fecha en diferentes formatos. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Me confunde porque explico mal estas cosas. No. Por supuesto, Tiananmen se compone de caracteres chinos, ¿cierto? Así que Tiananmen... La gente buscaba que otros en el internet chino investigaran sobre eso. Tal vez usar una VPN e investigar por qué Tiananmen es tema frecuente. El gobierno dice que debe eliminar estos caracteres, ya sea aislados o vinculados a protestas, eventos o masacres. La gente empezó a escribir 8.964, ¿no? Porque esa era la fecha, 1989, 4 de junio, y fue cuando ocurrió la masacre de la plaza de Tiananmen. Era una forma para que la gente pensara, ¿qué significa este número codificado tan raro? Es casi un acertijo. Usaban una VPN y buscaban en Google para averiguarlo, lo cual funcionó un tiempo. El gobierno lo notó y decidió prohibir esos números sucesivamente, y lo hizo. Si tu teléfono termina en 8964, ¿estás fregado? Quizá ni puedas elegir eso, quién sabe. Hay otros ejemplos. Muchos oyentes recordarán los confinamientos por COVID en China, que fueron una locura. La gente se moría de hambre en sus departamentos y los obligaban a hacer fila varias veces al día para hacerse pruebas de COVID, ¿verdad? Fue una verdadera pesadilla. Recuerdo haber hablado de esto, es perturbador. Es 1984, pero más eficiente. Una locura. ¿Recuerdas cuando sellaban a personas en sus departamentos para evitar contagios? También había personas con trajes blancos entrando a casas y matando perros, porque resultó que pensaban que los perros estaban propagando el COVID como si se hubiera salido de control. Y solo recuerdo la hipocresía de toda esa gente en Occidente que decía que China estaba haciendo un buen trabajo controlando el COVID. En fin. Sí, lo hacían, pero tampoco podían comer o salir del departamento. Técnicamente es correcto. O sea, es eso, pero tampoco es cierto. Hubo casos en los que hablamos con algunas personas que hacían fila para su prueba de COVID. Estaban formados con miles de personas varias veces. Ninguna de las cuales estaba afectada, sí.
Y luego iban y se hacían sus pruebas, les hacían el hisopado, y hubo casos en los que el hisopo se reutilizaba en otras personas. Dios mío, basta. Sí, eso es asqueroso. Simplemente no quería que nos pasara otra vez. Aquí, a diferencia de otros lugares donde se aplaude el autoritarismo, no funciona. Sí, es como reutilizar una aguja. Uno de ustedes tiene SIDA y solo hay una aguja para 20 personas. No sé cuánto tiempo tienen, pero por eso China tiene tantos casos de SIDA. Detente, sal de aquí. ¿Hablas en serio? ¿Qué pasó? Esto es lo más loco que has oído. Pero en el norte, creo que esto es en Anhui y en Hunan, hay pueblos enteros donde cada persona tiene SIDA y no les permiten salir. Ok, lo que pasó fue que el gobierno implementó un programa porque necesitaban como plasma de la sangre. Creo que esto fue en los años 90 y lo que pasó fue que la gente iba a donar su plasma. Por falta de educación y avaricia, la gente pensaba que después de vender su plasma podía comprar su sangre y volvérsela a poner. Había instalaciones para eso. Y el problema es que toda esa sangre se mezclaba en conjunto, así que la gente compraba su sangre de regreso mezclada con la de otros, y de hecho se la inyectaban, o sea, se la volvían a poner en el cuerpo. Por la corrupción del gobierno, ahora hay regiones de China con SIDA, por eso. ¿Alguien comía al escuchar esto? Me estoy sintiendo mareado solo de pensarlo. No le tengo miedo a las agujas. Es que en serio es muy asqueroso pensarlo. ¿Verdad? Y eso, de nuevo, creo que el COVID fue como una versión moderna de eso. Vimos muchos casos así sucediendo. Pero mientras la gente estaba siendo oprimida y soldada dentro de sus departamentos, querían poder hablar de eso, ¿verdad? Así que cuando iban en línea decían cosas como quiero una prueba de COVID. Era puro sarcasmo. Eslóganes progubernamentales, ¿verdad? No podían expresar cómo se sentían, pero cuando lo hacían, ese eslogan se volvió un símbolo de protesta. Es como, quiero una prueba de COVID. Es como decir, al diablo con ustedes, gobierno. Ya no queremos estos confinamientos, ¿verdad? Ellos inventaron estas palabras de ciencia ficción, como por ejemplo, si estabas brillando, era la palabra clave. Eso significaba que en realidad tenías fiebre, porque si el gobierno se enteraba de que tenías fiebre, no sé si recuerdas esto. Instalaron cientos de miles de cápsulas, sí. Hospitales cápsula. Sí, son como estas pequeñas, no sé, como casas rodantes que por cierto ahora puedes encontrar a la venta porque ya no se usan, puedes encontrarlas en AliExpress, Alibaba y cosas así. ¿Por qué querrías una de esas? Es como recuerdos, no sé. Sí, o sea, colecciono cosas raras, tengo mis figuras de anime, tengo algunos hisopos usados de COVID, pero mi orgullo y alegría es este remolque usado. Era una celda de hospital prisión en las afueras de Pekín. Nadie sabe cuántos murieron aquí por hambre o COVID. De todos modos, ¿quieres verlo? O sea, ¿por qué comprarías eso? ¿Por qué comprarías eso? Esta es mi colección de Gundam. Aquí una abuela murió de hambre por COVID. Qué sombrío, Dios, nos iremos al infierno por este chiste. ¿Copias? Por eso, tienes que tener algo de humor para superar esto. O sea, era lo que veíamos y la gente con la que hablábamos en ese entonces. Simplemente dejó como una larga... Algunas de estas historias me dejaron daños mentales duraderos. Pero bueno, aquí están las palabras clave. Si decías que tenías fiebre, como por ejemplo en WeChat, decías, oh rayos, tengo fiebre a un familiar o algo así, ¿verdad? El gobierno monitorea eso y te pondrán en una caja de metal. Por eso la gente inventaba palabras como estoy brillando, ¿verdad? Había otras formas de protestar. Como mencioné, hubo una situación donde la gente ni siquiera podía decir confinamiento, aunque eso sucedía. El gobierno impuso un confinamiento masivo durante meses. Personas en ciudades desarrolladas como Shanghái, aunque occidentalizadas, morían de hambre en sus departamentos. Hubo reportes de eso, así que la gente tuvo que inventar diferentes palabras para referirse al confinamiento. Y recuerdo que usaban emojis, ponían una pequeña ciudad y un candado o algo así, juntaban los emojis. Llegó un momento en que ni mezclando palabras funcionaba, era necesario usar imágenes. Vaya, esto es realmente interesante cómo todo esto fue tan censurado durante el COVID. Sé que uno de mis maestros chinos... ¿Puedo empezar frases así? No quiero meterlos en problemas, son muy amables y nunca hablamos de política. Pero uno de mis antiguos maestros que ya no me da clases, al menos debería estar seguro diciendo eso, solía hacer bromas sobre la policía. Decía que vivía en Alemania en ese entonces. Y él decía algo como, podemos hablar de esto porque estoy en Alemania, pero una vez que regrese a casa y visite Shanghái, ya no podemos hablar de esto. Van a revisar mi medidor de agua, eso fue lo que dijo. ¿Conoces esta frase? Sí, hay dos formas de decir esto. Puedes decir que la policía me invitó a tomar té o puedes decir que la policía va a inspeccionar mi medidor de agua.
La policía te visitará para investigar por qué tienes estas conversaciones. Tomar té significa ir a la estación de policía, porque la tradición es que al entrar a cualquier edificio chino te ofrecen té o agua caliente en taza. Así que sí. Eso nunca te faltará, aunque vayas al lugar más austero de China. Como un lugar, una estación de autobuses que tiene un hoyo en el suelo donde se supone que debes orinar y un baño que no se ha limpiado en 10 años. Te dirán que tienen agua caliente de la caldera y la gente prepara té y fideos instantáneos. Piensas que este lugar no tiene electricidad, pero sí agua caliente. Es increíble. Alguien dice, la única persona que trabaja aquí, su trabajo es como quemar árboles cercanos para mantener funcionando esto del agua caliente. 24/7, realmente es como que va más allá. Entonces, básicamente, el agua caliente es más importante que la plomería y la electricidad en China. ¿Eso es correcto? ¿Dirías eso? 100%. Sí, me encanta eso, ¿sabes? Porque no puedo tener estas conversaciones con la mayoría de la gente. Es muy cierto que el agua caliente es como... La gente en China piensa que si tomas agua fría te mueres, ¿verdad? Especialmente si eres una mujer en tu periodo o algo así, es cierto. O si estás embarazada, Dios no lo quiera, comes algo hecho con agua fría durante el embarazo. Es como decir, mejor tira a tu bebé. Mejor tírate por las escaleras en este punto, porque estás tratando a tu cuerpo como si fuera basura. Ellos equiparaban comer los alimentos equivocados o bañarse con como encender un cigarro sin filtro durante el embarazo. 100%. Al mismo nivel. En ese caso podrías encerrarte en una caja de cuarentena, así es. Las palabras clave que podrías... Enlace de AliExpress en notas. La palabra clave para esas era cabina cuadrada. Recuerdo que esa era cabina cuadrada. Así era como la gente hablaba, porque incluso eso estaba bloqueado, ni siquiera te permitían decir que ibas a la cabina cuadrada. Caray, oye, me estoy tomando unas pequeñas vacaciones. ¿Y qué hay de Xi Jinping? ¿Puedes decir libremente Xi Jinping esto, aquello? ¿O eso no es muy buena idea? Oye, incluso eso me pone nervioso, la verdad. Eso es de alto nivel, te lo pongo así. Si hubiera una forma de que alguien se metiera en problemas rápido en China, sería hablando del líder. Seguro, ya está al nivel de Corea del Norte. Creo que muchos se confunden, incluso los chinos. Dicen, al menos no somos como Corea del Norte, ¿verdad? Como que... Sí, he escuchado eso muchas veces de mis maestros chinos y con razón dicen, sí, Corea del Norte es simplemente rara. Es como China en los años 60 o 70, ¿no? Es cierto. El problema es que, desde la perspectiva de las libertades objetivas, se acerca al nivel de Corea del Norte. Es más llamativo, con edificios, luces y presupuesto para propaganda occidental. Puedes ver esas cosas y viajar ahí, ¿verdad? Es mucho más encubierto. Hablar del líder está tan prohibido que ni da risa. O sea, ahí es donde te dan 15 años o simplemente desapareces. Pedirle al líder que renuncie o mencionarlo es de lo peor que puedes hacer en China. Así que hubo un tiempo al principio, cuando él asumió el cargo por primera vez, que la gente estaba emocionada. Pensaban que él seguiría liberalizando China, ya que el país iba por ese camino. Recuerdo esos días, pensaba que sería una nueva era, todo se abriría y sería increíble, pero sucedió lo contrario. 100%. Así que en ese entonces, la gente se sentía cómoda inventando apodos lindos para Xi Jinping, ¿verdad? Así que solían hacerlo. En una famosa escena fue a comer baozi a un pequeño restaurante y la gente lo llamó Xi Baozi. Como una forma tierna de decir, como Xi Jinping Baozi o algo así, porque él era... Les encantaba esa imagen de él comiendo la comida de la gente normal, ¿verdad? Los líderes ahí abajo con el pueblo. Y eso se convirtió eventualmente en un término negativo para él, una forma de difamar al líder. Cuando la gente entendió que él iba a reprimir aún más las libertades que el liderazgo anterior, quedó claro que Xi Jinping representa un camino rápido a la cárcel o a desaparecer, como mencioné. Lo curioso es que la gente de Taiwán ya reconoce eso como un tema delicado. Entonces lo que ocurre es que obviamente China afirma que Taiwán le pertenece. Taiwán es una democracia libre con libertad de expresión, incluso mejor calificada que Estados Unidos en Freedom House, con puntuación en los 90s. Probablemente lo harán igual. Taiwán tiene libertad de expresión, tienen todas estas capacidades para expresar su descontento, tienen una cultura de protesta o cultura política muy fuerte. Así que estás en una situación aquí donde Taiwán está
China sigue amenazando con tomar Taiwán militarmente. Amenazan a Taiwán. Vamos a destruirlos, vamos a recuperarlos, adoctrinan a los niños en China para que digan, vamos a construir un ferrocarril hasta Taiwán y vamos a llevarlos a todos de regreso a casa. Quieren que regresen a casa y para la gente de Taiwán, no importa si no quieren ser parte de China, los tomarán por la fuerza. Rodean la isla constantemente con demostraciones militares, pero Taiwán sabe que su gran ventaja es la libertad de expresión. Esto va acorde a lo que decimos. Hay una cultura en el Internet chino llamada transmisión grupal de Douyin, y si no lo saben, Douyin es el TikTok de China. Son lo mismo, pero opera en China con leyes chinas. En su propia intranet, como mencioné antes, y en esta intranet, uno de los fenómenos más grandes es reunir grupos de 5 o 6 chicas, o 5 o 6 chicos que sean atractivos. Usan filtros para verse mucho mejor de lo que son y bailan. Si supiera cómo usar filtros, probablemente también lo haría, para ser sincero. Pero bueno, continúa. Bailan y cantan por donaciones como en cualquier transmisión en vivo. Mandas algo similar a un super chat en YouTube y aparecen cosas en pantalla. Y esos cantantes y bailarines formados como boy band o girl band cantarán tu nombre y dirán algo como eres muy guapo, te amamos, ya sabes, gracias por tu donación. Y luego termina el baile y la canción y pasarán al siguiente. Entonces, lo que Taiwán estaba haciendo, lo que la gente taiwanesa estaba haciendo, es que hay una gran guerra desconocida en Internet entre China y Taiwán tiene Internet libre. No tienen que usar VPNs ni lidiar con censura. Aprovecharon que China considera a Taiwán como parte de China. Así que a la gente taiwanesa se le permite usar las versiones chinas de estas aplicaciones, ya veo, así que pudieron conseguir la versión china de Douyin, así que pudieron operar dentro del ecosistema chino y también hablan chino. Ellos se metían en las transmisiones más populares y hacían que estos streamers en vivo que están bajo la vigilancia constante del gobierno gritaran cosas como, por ejemplo, el nombre de la presidenta de Taiwán y que hicieran un baile y una canción linda sobre eso. En ocasiones sabían que lo peor sería hablar de Xi Jinping, así que quitaban el carácter Xi y decían solo Jinping, que es un nombre de pila en chino. Estos streamers transmiten 12 a 15 horas diarias, están tan agotados y distraídos que, por ejemplo, reciben donaciones importantes de Taiwán sin notarlo. Dirán cosas como, Jinping, eres guapo, te queremos, o harán que diga, Jinping, siéntate y cállate. Harán que digan esas frases. Las transmisiones en vivo se eliminan pareciendo una guerra moderna en Internet entre Taiwán y China. Es gracioso. Me siento mal por esos streamers. Trabajan 15 horas diarias, casi esclavizados. Trabajar en línea es terrible. Estas personas solo intentan ganarse la vida y siento simpatía por ellos. A veces pierden su sustento o la policía los visita. Y es como, no sé lo que estoy haciendo, estoy delirando. He estado despierto durante 6 días, ya sabes, durmiendo solo 4 horas por noche. Bailando en Douyin, dame un respiro. Sí, yo no sé, lo entiendo. Es gracioso, pero también es como el costo humano. Estoy totalmente de acuerdo, pero debo decir que hay pocas formas para que una persona de Taiwán exprese su descontento en China. Deja de intentar destruir mi país y matar a mi familia, ¿verdad? Es cierto. Así que lograr que eso esté frente a los ojos de 100 millones de chinos como una forma de protesta, lo entiendo desde esa perspectiva. Oh, ya entiendo. Veo que no me daba cuenta de que tanta gente veía esas cosas. Eso es una locura. Oh, no es así. Es menos troleo y más como dejen de amenazar nuestra soberanía. Está bien. ¿Usan caracteres en inglés? Porque sé que a veces, en lugar de que el gobierno de Jung Fu use los caracteres, escriben algo como CTF. Absolutamente. ¿Siguen haciendo eso? ¿De acuerdo? El problema es que eliminan esas cosas tan rápido como cualquier otra. Quiero que tu audiencia entienda que es como una subcultura curiosa de censura, de inmediato. Ahora se resuelve tan rápido que a veces ni siquiera tiene tiempo de proliferar. Esa es la idea, ¿verdad? No quieren que se popularicen y que se vuelva parte del lenguaje y evolucione. Quieren que simplemente muera antes de crecer. 100% de hecho, hasta hoy, como presencia. Recientemente aprendí sobre la campaña Claro y Brillante. Y de hecho es como un juego de palabras. Pero lo que es esto es que el gobierno está usando algoritmos de IA para buscar palabras futuras que se usarán en la censura.
Usan modelos masivos de lenguaje para detectar variantes de frases ya prohibidas. Así de avanzado es esto. Oh, están usando, sí, modelos de lenguaje grandes como ChatGPT, la versión china, DeepSeek, lo que sea, para decir, ok, si democracia es Minju, entonces libertad es Sillo. ¿Cómo combinarlo? ¿Cuáles son las 100 formas posibles de forma ingeniosa para crear una palabra nueva? ¿Qué significa? ¿Deberíamos mostrar cuántos la usan? ¿En un contexto raro? No tiene sentido. Sí, entonces uno de mis favoritos de ese fue tela, autoaceite. Tela, autoaceite era como dame libertad o dame muerte. Básicamente un juego con esas frases y eso fue reprimido. Pero sí, estos usarán herramientas como DeepSeek para predecir lo posible humanamente, aunque no siempre aciertan porque no es 100% efectivo. La creatividad humana no puede ser replicada al 100% por modelos de IA, obviamente, pero realmente pueden convertirlo en una ciencia de verdad. Pueden predecir comportamientos según lo que la gente dice en ciertos foros y similares. Recientemente ha habido algo muy curioso, no debería decir curioso, en realidad es muy triste, pero la forma en que se habla de la situación económica actual en China ha hecho que arresten a personas. Entonces, la gente pasó de una situación en la que, por ejemplo, sé que no me está permitido hablar de Xi Jinping, no me está permitido hablar del gobierno, ni siquiera me está permitido hablar de mi gobierno local, pero al menos puedo decir como, hombre, la vida está difícil ahora, las cosas están bastante caras y no puedo dar fe de esto. En China los precios de la comida subieron mucho, por lo que la gente comenzó a conversar en internet. Decían, soy barrendero en este pueblo de Hebei y solo gano esto, pero en internet dice que debería ganar más, ¿no? No puedo creer que ya no pueda pagar la escuela de mis hijos. La gente habla de esto y arrestan a personas. Así inventaron una jerga llamada hablar, precios de los huevos. Si hablas específicamente solo de huevos, como, oh, los precios de los huevos están muy altos ahora, es como, ¿cómo expresas tu descontento de que la vida se está volviendo demasiado incómoda? Vaya, tienes que dejarlo en eso. Pronto harán ilegal hablar de huevos, ¿verdad? Si quieres mencionarlos, tendrás que usar otra palabra o un emoji. Eso es un huevo o algo que parece un huevo, ya sabes, la cabeza de alguien, lo que sea. Eso es una locura, lo sé. Cuando hablan de democracia y libertad, tienen que usar frases raras que no significan nada, como la metáfora del águila. Está bien, pero el té con leche es una de ellas. No entiendo bien qué es eso, pero creo que decidieron que el té con leche sería democracia. ¿Cuál es la conexión ahí? Bueno, hay países que discuten sobre de dónde viene el té con leche. Ok, té con leche. Siendo bobo, podríamos decir que mucha gente lo conoce como boba. Sí, me encanta. Así se originó en Taiwán, un país libre y la versión libre de China, volviéndose sinónimo de libertad. Luego, otros países que disfrutan del boba o el té con leche y dicen haber participado en su invención, crearon la Alianza del Té con Leche. Son países que siguen principios democráticos o libertad en línea y apoyaron a Taiwán de alguna forma. Así que tenías, por ejemplo, en algún momento Taiwán, creo que Filipinas, y estos países se unían y formaban la Alianza del Té con Leche. El té con leche llegó a simbolizar democracia o libertad en Internet. ¿Y qué hay de las palabras directamente insultantes? ¿O se puede decir groserías en Internet en China o eso no está permitido? Sí, entonces, o sea, no quiero ofender a nadie, pero, por ejemplo, una de las cosas más comunes que le puedes decir a alguien es shabby, que es una forma muy vulgar de llamar a alguien idiota, ¿verdad? ¿Tonto Quord? ¿Eso es lo mejor? No quiero que me desmoneticen. Sí, tonto Quord. Técnicamente no deberías usar esas palabras en Internet en China, ya que la mayoría de los filtros las detectarán. La gente usaba las letras SB en caracteres romanos para decir shabby, que es grosería, pero eso también se restringió, por eso surgen eufemismos, ¿no? Por ejemplo, Bai Wu es 250 y también significa tonto o idiota, por eso la gente usaba ese número. Entonces puedes ver como una especie de línea de tiempo de esto. Empieza con los caracteres chinos, luego pasa a la abreviatura de cómo sería si estuviera escrito en pinyin o en inglés. Eso es censurado, luego siguen los números y después quién sabe. Eso es todo, eso es bastante fascinante. Algunos de los ejemplos que me enviaste antes del programa parecen híbridos. Dicen que no puedes decir pi a tu mamá, F a tu mamá. Así que vamos a escribir como TNND, que es el acrónimo de pi a tu mamá, pero en inglés.
Y luego es como, o vamos a usar el carácter chino para tú, la letra M, y luego otro carácter chino. Porque así que ahora es como, ok. Oh, está bien, así que si hablas chino, lo entiendes. Pero si no, simplemente estás como en, y ellos no pueden. Todo esto es como algo en vivo. Odio cuando la gente hace esto, de verdad, pero es como un sistema de lenguaje vivo, un sistema de lenguaje que está evolucionando constantemente. Supongo que no quiero ponerle una cara demasiado humana, pero en realidad tiene que hacerlo. ¿Qué tan rápido suceden estas evoluciones? ¿Es como que un día es esto, al otro día es aquello? ¿O es como que esto funciona por un mes y luego el siguiente mes cambia? ¿Notas que no puedes escribir eso en WeChat y debes poner otra cosa o lo ves un mes después? ¿Qué tan rápido evoluciona? Buena pregunta. El ejemplo que diste lo puedo usar como ejemplo temprano, como Tamada, ¿verdad? Sí, tu mamá, ¿verdad? Yo tampoco quiero meterme en eso. Estamos siendo científicos y técnicos aquí. Pat, Mi punto es que cuando eso se abrevió a TMD, ¿verdad? La abreviatura de eso fue censurado. Pero tomó mucho tiempo para que el gobierno realmente se preocupara por eso. De nuevo, no es realmente político, pero de alguna manera sí es de mal gusto, ¿verdad? Seguro, entonces lo que pasó fue, se supone que debes decirle a alguien que vaya y se joda a su madre. No entiendo. simplemente tienes que dejarlo ir, tienes que dejarlo ir. Simplemente tienes que dejarlo ir. No sé si puedo hacer eso. Pero lo que pasó fue que eso se convirtió en, como acabas de decir, TNND. Y la razón de eso es que las dos N están juntas. Si unes los extremos y simulas que el centro está unido, formas una M. Oh, Dios mío. Pero ellos detectaron esa bastante rápido, ¿verdad? Así que depende de cómo o quién le esté poniendo atención. Si es una frase del gobierno, por ejemplo, si tienes algo de las protestas del papel blanco, como en Shanghái, ¿Qué es la protesta del papel blanco? entonces esto es cuando la gente en Shanghái, que ya está muy occidentalizada, de alguna manera, se ven a sí mismos como chinos, pero también se ven como la ventana al resto del mundo. Y de alguna manera entienden cómo son las cosas en el extranjero. Muchos de ellos han estado en el extranjero o han aprendido inglés y cosas así. Es una ciudad muy sofisticada, no representa realmente a la mayoría de China. Estas personas vivieron los peores confinamientos, lo cual sorprende porque es la joya de China. Pensé que el gobierno sería más indulgente. No entraré en las razones políticas de por qué pasó. Probablemente fue una represalia entre facciones del Partido Comunista Chino. Esa es otra historia. Estas personas vivieron los peores destinos durante los confinamientos por COVID. Lo que empezó como un levantamiento anti-COVID pronto se volvió antigubernamental. Aquí viste videos famosos de personas diciendo Partido Comunista renuncia, Xi Jinping renuncia, eso puede hacerte desaparecer para siempre. Eso era lo que pasaba y lo que la gente hacía. Creo que está muy relacionado con lo que hablamos. Ellos levantaban pancartas y en cuanto levantaban pancartas que decían, por ejemplo, libertad o algo así, la policía entraba corriendo, el equipo SWAT entraba y los derribaba, les quitaban la pancarta y la rompían. Levantaban cortinas físicas para censurar y bloquear a los manifestantes, evitando que la gente pudiera grabarlos o tomar fotos con el celular. ¿Verdad? Si la gente duda al ver una lesión en las Olimpiadas como en Japón o China y traen esa extraña pared plegable para proteger la dignidad de la persona, es algo así pero enorme y la usan afuera. No puedes ver a los manifestantes ni sus carteles porque la policía corre incómodamente con esa pared para bloquearlos. Esa pared tiene ruedas abajo, es gracioso porque lo intentan. Los manifestantes solo giran y el cartel queda al otro lado. Así que la policía está tratando de rodear a este grupo de personas. Sí, y ellos solo pero es como una parodia de Laurel y Hardy, donde básicamente puedes escuchar la música de Benny Hill, ¿verdad? Sonando de fondo. Es triste. Porque quienes están tras esas cortinas quizá nunca vean la luz del día. Ese es el lado terrible. Pero bueno, durante esta protesta, la gente, en vez de, ya sabes, no ser censurada físicamente por estos muros, estos como cubos de cortinas o lo que sea, y no poder sostener estas pancartas, dijeron, solo voy a sostener una hoja de papel en blanco, no hay nada escrito, no puede ser ilegal, ¿verdad? La gente salía y solo sostenía una hoja A4 completamente en blanco. Se conoció como la protesta del papel blanco, donde la hoja simbolizaba democracia y sugería que el gobierno cedía algo de su control autoritario. China prohibía vender papel tamaño A4 en la zona para evitar que la gente comprara hojas en blanco y asistiera a las protestas. Eso es de lo que hablamos. Debido a la evolución del lenguaje, la gente tuvo que adaptarlo porque ya no podían usar pancartas y solo tenían hojas en blanco.
Si necesitabas imprimir algo en esa protesta, estabas fregado. Te juro que necesito imprimir mi trabajo final porque mi profesor no tiene correo electrónico. Lo siento, no está permitido. Puedo imaginarme a alguien corriendo por toda la ciudad. ¿Me prestas una hoja de papel? ¿Me prestas una hoja de papel? Tener que hacer eso todo el día solo para conseguir suficiente para imprimir un trabajo de 20 páginas. Esto es ridículo, ¿sabes qué? Hubo un par de protestas posiblemente apócrifas de la Unión Soviética. Donde iba la KGB, alguien estaba repartiendo hojas en blanco en la calle y la KGB se acercaba y decía, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es el significado de esto? Y el tipo no decía nada. Era vergonzoso ver a agentes del Estado arrestar a alguien que solo repartía hojas en blanco sin necesidad de decir nada. Solo demostraba lo asustado que estaba el Estado de que alguien pudiera decir literalmente cualquier cosa. Así que la protesta funcionó muy bien, ¿verdad? Porque arrestaron a este tipo por repartir hojas en blanco. Y fue como, wow, deben estar realmente preocupados. El Estado debe ser muy frágil si le preocupa a alguien que reparte hojas en blanco. Sí, me hace preguntarme sí, porque no sabía sobre eso. Me hace preguntarme si los manifestantes chinos se inspiraron en ese evento. En la Unión Soviética, eso está muy interesante. Es posible. Tendré que investigarlo. Lo leí cuando revisaba temas de la Unión Soviética. Así que no es nuevo, pero también suena como una de esas posibles leyendas urbanas donde, bueno, ok, cuando pasó esto nadie sabe. ¿Alguien lo vio? Bueno, alguien me lo contó. Bueno, quizás sea de un libro, ¿no? Es una de esas cosas, pero muy aguda. Creo que eso es una gran transición hacia lo que es el legado de todo esto, porque estas protestas sí ocurren en China. Hay personas que sí quieren libertad y democracia, hay personas que arriesgan toda su vida por sostener una pancarta, ¿verdad? Y el gobierno los asesina. Estas personas existen, pero el gobierno convierte estos hechos en leyendas urbanas. Como mencionaste, la Unión Soviética, no sabemos si ocurrieron ahí. Sabemos que ocurrieron en China, pero ahora están eliminando cualquier rastro. Mi amigo Winston y yo lo preparamos para el China Show. A veces queremos recordar cuando la gente fue soldada dentro de sus departamentos o durante las protestas del papel blanco, cuando el tipo dice, oye, Partido Comunista Chino, renuncia. O en otro evento, cuando ocurrieron las inundaciones de Zhengzhou, cuando todo el túnel se llenó y miles de personas murieron, pero el gobierno afirmó que solo murieron unos cientos. En una toma de un vagón del metro, todos se ahogaron y pusieron cortinas negras en las ventanas para ocultar que murieron ahí. Buscamos de nuevo esta información porque fue una gran noticia y mucha gente la comentaba. De algún modo, el gobierno chino lo logra mediante eliminaciones, servidores o hackeos. Muchos de estos videos o pruebas de eventos poderosos desaparecen en la historia. Solo en nuestra mente quedan recuerdos como decir, ¿recuerdas eso? Ahora ni lo encuentro. Sí encontré lo que buscaba. Lo recordé porque lo hicieron en Rusia en 2022 tras la invasión a Ucrania, el mismo año que en China. Pero en Bielorrusia sucedió en 2020 porque estaban protestando en ese entonces, también con hojas en blanco. Pero el incidente más antiguo que puedo ver aquí, porque hay una lista de ellos, es Moscú. En los años 60 y luego otra vez en los 70s. Y también hicieron manifestaciones silenciosas donde solo levantaban la hoja en blanco en lugar de repartirlas. Básicamente digo que no es lo bastante seguro para escribir, así que solo muestro que no puedo hacerlo. Así que de nuevo, es difícil documentarlo en la Unión Soviética porque no era como si dijeran, pongamos esto en la portada del periódico en la Unión Soviética. Era casi como un chiste soviético que se convierte en un método real de protesta en la Rusia postsoviética. No le daría mucha credibilidad a que pasó en Moscú en los 60 y 70, pero sí ocurrió en Bielorrusia en 2020, Rusia en 2022 y China en 2022. Sí, hay muchas similitudes entre todos esos regímenes y la forma en que operan, así que sí, puedo ver cierta solidaridad entre, ya sabes, los movimientos pro democracia y esas cosas. Hablaste de VPN, dime más, ya que casi todos los que conozco en China usan una, aunque sé que eso es un sesgo de selección. Porque claro, las personas con las que hablo que viven en China están usando una VPN para hablar conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan comunes son estas? Son comunes, puedes encontrar una. Pero la ley es muy, muy clara en China. Las VPN son absolutamente, totalmente ilegales. Y una de las cosas que más nos gusta desmentir en el programa sobre China es que China le paga a estos occidentales para que salgan y de alguna manera se disculpen por el gobierno chino, para hacer que todos piensen que todo en China es maravilloso y que ellos son la respuesta, el antídoto contra Occidente, ¿verdad?
Y de hecho, la vida ya es libre. Siempre salen y dicen, oigan, en realidad cualquiera en China puede ver lo que quiera, solo necesitan un VPN. Evitan mencionar que arrestan a gente constantemente. Ha habido casos de alto perfil de personas que venden VPNs y son arrestadas, y también hay personas que solo los usan y son arrestadas. Si eres extranjero, probablemente estarás bien en China usando una VPN, porque saben que la gente del extranjero va a querer usar sus propios sitios de internet y cosas que están bloqueadas. Para una persona china, saltar el cortafuegos es un gran riesgo, especialmente si publicas cosas indebidas, lo sabemos. Disidentes que publicaron usando VPN en China y luego salieron del país. Aún así, fueron perseguidos en Estados Unidos por lo que publicaron usando VPN en China. Esto es serio, no es broma. Estas personas van a la cárcel y desaparecen por usar VPNs. Hubo un caso reciente y de alto perfil sobre eso. ¿Puedes hablar de las VPN en China o también debes usar un eufemismo? Sí, lo harán. Depende de en qué estés. Si estás hablando de usar una VPN porque quieres expresar insatisfacción con el gobierno, entonces sí, definitivamente te van a buscar. Si estás hablando de, trabajo en una empresa y tuve que usar una VPN para hablar con mis clientes o algo así, esa es una historia diferente, ya veo. Es casi caso por caso. Depende de si tienes suerte con la policía ese día. Sí, la persona promedio sería castigada si la atraparan. Las empresas que operan en China y hacen negocios extranjeros tienen mucha más flexibilidad. Eso tiene sentido. ¿Cómo se dice VPN en chino o simplemente dicen VPN? Bueno, la gente dice Fanchang, así que dicen necesito saltar el muro porque no quieres usar esos caracteres, esos serán bloqueados. Está bien, está bien. Saltar el muro es lo que suele decir la gente. ¿Qué usas para saltar el muro? ¿Solo Fanchang? Sí. Fanchang. Y los temas, justo hoy hablaba de esto con mi maestra que preguntaba, a una de mis maestras le encantan las boy bands y siempre las va a ver. Ella mencionó que un chico vino solo de otra ciudad. Le dije que tal vez era gay y ella respondió que sí. Él escribe, ¿cómo se llama? Ficción de amor entre chicos o algo así. Le dije que eso suena peor que solo decir gay. Me pregunto si los temas LGBT son atacados en Internet, ya que la sociedad es algo conservadora en eso, ¿cierto? Sí, las cosas han cambiado mucho en ese sentido. Cuando estaba en China, tenía un amigo gay que solo podía decirles a sus padres que algún día se casaría. Él traía amigas y sus papás decían, quizá algún día te cases con ella. Mantenía esa fachada porque nadie lo aceptaría y creo que ese sentimiento sigue vigente hoy. Es muy anticuado, está muy mal visto. Pero no es como la homofobia que podrías ver en lugares como Europa del Este o algo así. Preferimos ignorarlo y no queremos saber nada. Tampoco deberías hacer nada en público. ¿Verdad? Pero no te golpearán ni te enviarán al hospital por eso. Creo que en muchos lugares del norte de China sí lo harían. Funcionaría quizá más como un lugar como Rusia o algo así, ya sabes, quizá una aldea rusa o algo por el estilo. Sería más parecido al trato que recibirías si estuvieras en algunos lugares del norte de China. Diría que es más como no hablar ni expresar eso. No queremos saber nada y legalmente no puedes hacer nada. Tampoco casarte ni será aceptado por la sociedad. Hay muchísimas personas gay en el mundo, ¿cierto? Aún deben encontrar cómo conocerse y expresar sus sentimientos. Así que lo que mencionaste, de hecho, curiosamente yo había aprendido sobre esto. Estas novelas de amor entre chicos o como se llamen, el público más grande para esas es como básicamente piensa en anime o manga, pero es sobre hombres. El mayor público para esas en China son mujeres, aunque sean sobre hombres gay. Sí, mi maestro dijo que ellos se conocieron porque a ella le encantan estos libros, pero no es gay, solo le gusta leer sobre hombres enamorándose. No lo entiendo muy bien, no lo entiendo del todo. Sí. Han puesto muchas restricciones, como cuando China prohibió que los hombres usaran aretes en la televisión. No querían la imagen de niño afeminado, lo cual era absurdo, pues los del Partido Comunista Chino son los hombres menos masculinos que conozco. O sea, estos son tipos panzones que fuman como chacuacos, que si les soplas tantito se caen. Sí, entonces tienen estos. Bueno, Tampoco les gustaría eso, ¿verdad? No comentan sobre eso. obviamente tienen como nombres en jerga y cosas así para esto.
Por ejemplo, si quieres decir algo como amigo gay, puedes decir aceite de pollo. Y esa es una forma de evitarlo. También hubo represión en línea del discurso LGBT, no hablo de activismo, sino de cosas gays, ¿verdad? Sí, está bien. Estaba repasando mi vocabulario de chino y vi la palabra mangas cortas. Pensé que era fácil. También era una palabra para homosexuales. Yo pensé, si quieres decirle gay a alguien, dices que tiene mangas cortas. Mi esposa no lo conocía, pero su mamá sí. Ya casi no lo decimos. Decimos, y olvidé el término, pero también puedes decir camaradas. Esa era la forma clásica de llamar gay a alguien, camarada. Es curioso, porque así se dirigían a todos en China hasta los años 80. ¿Verdad? Así que supongo, uno, que esto solo empezó a usarse en la última década o algo así, porque si no, ¿qué tan confuso sería? Como, ¿él es un camarada? Oh, bien, no, él es del tipo que te arrestaría por ser camarada, si sabes a lo que me refiero, oh, ok, olvídalo. O sea, sería extremadamente confuso. Ahora, usan muchas abreviaturas distintas, como BL, que así le dice mi maestro y significa boy love. Supongo que, como mencionaste, es un género de escritura y también puede referirse a ser gay. Es tan difícil mantenerse al día con esto. Supongo que tienes que estar prácticamente todo el tiempo en línea para seguir el ritmo de la jerga, pero esa es la idea, ¿no? Si no, no entiendes de qué hablan y normalmente el gobierno y los mayores son los últimos en saberlo. Claro, lo curioso es que el gobierno quiere que la gente use sus dispositivos siempre. Honestamente, si hiciera un estudio, seguro lo comprobaría. China lidera el uso de tiempo frente a pantallas a nivel mundial. No hay forma de que no sea así. Mientras eso sucede, es un gran caldo de cultivo o ecosistema para todas estas subculturas y estas palabras, términos de jerga que antes no existían, para evadir la censura. Porque la gente está en línea hablando entre sí todo el tiempo. ¿Puedes hablar de los aranceles o eso también está prohibido, como el precio de los huevos? Porque parece que eso es simultáneamente un tema económico y un tema de relaciones diplomáticas y económicas de Estados Unidos. Eso podría ser delicado. Sí, es delicado, pero distinto. Así se delimita lo permitido y prohibido en China. Lo que está prohibido en China es cuando hablas sobre las condiciones de vida en China para la gente china, ¿verdad? No quieren que la gente encuentre camaradería en el sufrimiento por la opresión del gobierno, la falta de derechos o la recesión. Eso está prohibido. Si hablas de algo como los aranceles, he visto muchas discusiones sobre aranceles en el Internet chino. Ahora puedes señalar a alguien y criticar a Estados Unidos libremente. De hecho, esto es de lo más inquietante. China crea TikTok llamado Douyin allá para operar en su propio ecosistema. Y cuando entras ahí te vas a encontrar video tras video tras video que te muestran policías estadounidenses disparándole a la gente sin censura, brutalidad policial, violencia. Simplemente lo peor, cosas que nunca podrías ver en el Internet chino sobre lo que pasa en China. Eso se ve mucho en Estados Unidos porque tiene un objetivo, ¿no? Está tratando de disuadir a los chinos de ver un faro de esperanza, libertad, democracia o una vida mejor al otro lado del charco, ¿verdad? La forma en que está delimitado es que puedes decir toda la basura que quieras sobre los aranceles o Estados Unidos o lo mal que está Estados Unidos o el problema de las drogas o la falta de vivienda y todo ese tipo de cosas. Las reglas cambian si hablas de un país extranjero amigable con China, a diferencia de los que no lo son. Por ejemplo, hemos visto una enorme campaña de propaganda en apoyo al gobierno que estaba siendo derrocado. En Nepal vimos propaganda extranjera como estadounidenses promoviendo al gobierno de Nepal contra las protestas en nombre de China. Así que depende de si China está estratégicamente involucrada en otro país y depende de si China te ve como el enemigo de hoy. Así que, por ejemplo, Japón y Estados Unidos y la mayor parte del mundo occidental serían los enemigos actuales de China. Sí, es fascinante. Seguro pasó desapercibido porque solo vi gente celebrando el derrocamiento del gobierno. Casi sucedió de la noche a la mañana. Todavía existe el ejército de los 50 centavos y puedes explicar qué es, porque no he escuchado ese término en un tiempo. Ese programa todavía existe. Sí, originalmente el ejército de los 50 centavos eran personas a las que se les pagaba por dejar ciertos comentarios en Internet en China para dirigir la conversación hacia una postura más a favor del gobierno. Así que normalmente dependía, por ejemplo, del trabajo de los presos, así que lo que hacía el gobierno chino era ir a una prisión
y la convierten en un campo de trabajo porque sí tienen campos de trabajo forzado, donde tienes grilletes puestos y estás cavando minas y esas cosas. Pero también tienen estas granjas de servidores de Internet, básicamente con montones de servidores, muchísimas computadoras, y hacen que estos prisioneros se sienten ahí y luego les dan un objetivo. Les piden ir a un sitio web, buscar a quienes critican al Partido Comunista Chino y decirles que están equivocados o algo así. Ese era el rumor, que cada vez que publicaban una de esas cosas, les pagaban Wu Mao o 0.5 RMB, por eso salió ese término de jerga. Había quienes hacían trabajo forzado en prisión gratis, pero quienes lo hacían como trabajo ganaban Wu Mao por comentario. Yo no lo creo al 100%. Creo que les pagaban mucho menos. Creo que Wu Mao era por media hora de publicar o algo así. Dios mío, no es eso como un centavo, ¿verdad? Sí, es muy poco, solo un par de centavos. Pero cambió. Wu Mao pasó de ser personas pagadas para defender al Partido Comunista Chino a quienes solo lo apoyan en línea. Ya sea Zhigong Wu Mao, que es como un Wu Mao automotivado que lucha por el país, o tienes a los Wu Mao pagados en grandes granjas de trolls, que en su mayoría son bots. Ahora todos se consideran Wu Mao. Difunden el mensaje del gobierno, discuten en comentarios de YouTube contra quienes critican al Partido Comunista Chino, promueven retórica nacionalista y atacan a disidentes. Eso hace un Wu Mao. Comenzó como un pequeño puesto para mejorar la imagen del Partido Comunista y ahora es una gran prioridad del gobierno chino. Estoy mucho en Reddit y veo que el subreddit Ask China es una locura, porque hay hilos que son súper interesantes y hay muchísimos chinos que responden, y piensas, wow, eso fue realmente educativo y divertido. Y luego habrá algo donde te preguntas, ¿esto realmente es así? Y puedes notar que está completamente manipulado por bots de propaganda a favor de China. Y habrá estadounidenses que dicen, sí, escuché que la gente puede ser arrestada por hablar de temas políticos, y tendrá como 187 votos negativos, y es como, pero espera, eso es cierto. ¿Por qué le están dando votos negativos a esto? Y supongo que la mitad de los votos negativos son de simpatizantes radicales que dicen, no, Corea del Norte es el paraíso de los trabajadores, esas personas existen. Mucho de eso deben ser bots porque pasa en minutos. Ni siquiera puedes preguntar si la gente desaparece en prisión. He entrevistado aquí a personas a quienes arrestaron a su esposa y nunca más las vieron. Como Desmond Chun, por ejemplo, y sabemos que eso es cierto. Quiero decir, literalmente desapareció y luego, no sé, tal vez la liberaron recientemente, pero estuvo desaparecida durante años. Entonces, y ellos dicen, no, esto es pura propaganda, y luego te salen con el whataboutism y cosas así. Bueno, sí, el prisionero chino promedio está mucho mejor que el prisionero estadounidense promedio. Y yo digo, no estoy tan seguro de eso. Y tú tampoco, porque nunca has podido ver una prisión china jamás. Y puedes ver una prisión estadounidense en el maldito History Channel si quieres, ¿verdad? Y puedes ver lo peor porque lo graban, quieren que sea entretenimiento, ¿verdad? O podrías visitar a alguien en prisión. Conozco personas que no pueden visitar a su familia en prisiones chinas, ya que ni siquiera se reconoce su encarcelamiento. No sé, me parece muy extraño ver esta campaña masiva. Es raro que ellos, supongo que lo que quiero decir es muy raro que les importe lo que la gente fuera de China realmente piense sobre China. Esa parte no la entiendo del todo. Creo que ese ha sido un gran cambio en el liderazgo actual de China. No creo que les importara tanto antes. Ahora, cambiar la opinión global, porque toda la forma de operar de China, la manera en que funciona el Partido Comunista Chino, es como, déjenos hacer lo que queramos. Seremos opresivos y totalitarios, pisoteando derechos humanos de nuestros ciudadanos, pero eso no les incumbe y no nos meteremos en sus asuntos. Cuando China ha demostrado repetidamente que sí se involucra en todo en el extranjero, ¿verdad? China hackeó nuestras telecomunicaciones y todos los teléfonos en Estados Unidos por el tifón de sal. China hackeó el tifón de sal. Básicamente fue un gran hackeo de telecomunicaciones donde China hackeó a todos los principales proveedores de telecomunicaciones en Estados Unidos. También tenías, ¿cómo se llama? Algunos de los otros programas tifón, estos programas de hackeo que están patrocinados por el Estado chino. ¿Están hackeando la red eléctrica y el agua de Estados Unidos? Se están preparando para algún tipo de conflicto en el futuro, así que China está absolutamente involucrada. Creo que el New York Times hizo un gran reportaje el otro día sobre cómo se involucraron en las elecciones de la ciudad de Nueva York. Muy involucrados en lo que pasa, sobre todo en Estados Unidos. Lo que dicen y hacen es muy distinto.
Pero el punto que intentaba hacer con eso es que China ahora está viviendo en este extraño. Tienen este objetivo raro de cómo esto viene de arriba, de querer controlar la narrativa a toda costa. Antes, si estabas en el extranjero y eras una persona china, probablemente aún no deberías estar hablando mal del gobierno. Pero si eras un extranjero o algo así, no necesariamente te amenazarían tanto. Ahora es como una prerrogativa ir tras las personas que hablan mal del gobierno chino, y es aterrador. Es un nuevo mundo y ahora está en todos lados. Antes solo en foros chinos intentaban cerrar temas, pero ahora también en lugares como Reddit, lo cual fue muy interesante. Hay un subreddit llamado R China, y era uno de los únicos subreddits que he visto sobre un país que está en contra de su gobierno como completamente Entonces, no nuestro China, sino como diagonal China. diagonal China, perdón, ¿verdad? Solo es el subreddit de China, ok. Y entonces vas, no sé, al subreddit de Brasil o algo así. Tal vez haya algo de política ahí, pero probablemente sea mucho sobre, no sé, playas o, ya sabes, festivales o algo así. Nuestro subreddit de China estaba como muy en contra del gobierno chino y no sé qué pasó, pero fue en noviembre de 2024. Es un subreddit grande, ¿verdad? A veces entro para ver qué onda y el sentimiento. Muchos ahí vivieron en China como yo y todo cambió de la noche a la mañana, te lo juro. En noviembre cambió de repente. Las publicaciones se volvieron pro-China, propagandísticas y recibían votos positivos, mientras que las críticas a China eran eliminadas por votos negativos. Fue literalmente como un cambio de la noche a la mañana, nunca había visto algo así. Y sí noté que ese tipo de comportamiento se reflejaba en muchas plataformas de redes sociales. En YouTube, en X, hemos visto una enorme, simplemente una explosión astronómica de propaganda china permitida, cuentas BA. Esta verdadera campaña de influencia extranjera proveniente de China se ha puesto mucho peor desde octubre o noviembre, por lo que he visto y no sé. Eso es interesante. Me da curiosidad si cambiaron los moderadores de ese sub. También me gustaría decirlo, aunque no podamos saberlo. Pero me daría curiosidad saber si las direcciones IP de los moderadores han cambiado. Porque no me sorprendería mucho si ya sabes, tú y yo hemos visto esto donde las agencias chinas dicen, oye, te doy $5,000 si publicas este video que dice que el COVID vino del venado cola blanca americano. Correcto, correcto. O te doy 4,000 si publicas este video sobre... Ni siquiera puedo recordar la última cosa que recibí, pero era algo relacionado con el COVID, algo tonto. Ha pasado un tiempo y eso para mí es extraño. Tal vez vayan con los moderadores y digan que tu tía sigue en China. ¿Por qué no me dejas manejar tu cuenta de Reddit? Estás dedicando mucho tiempo a esto o te daré $25,000 si me dejas convertirme en nuestro... Ya sabes, este usuario vivió en China en 2014. Te daré $25,000 por esa cuenta. Oh, está bien, entonces ya no eres el moderador de nuestro China, ahora lo es otra persona. Porque sería una inversión fácil y un muy buen retorno de inversión para una agencia comprar esas cuentas de moderador. Eso probablemente no esté permitido en los términos de servicio de Reddit. Si gano 50,000 al año y me ofrecen $25,000 por debajo de la mesa para comprar una maldita cuenta en línea de un subreddit donde discuto cosas, claro, aceptaría ese trato. Así que inviertes 100,000 y ahora tienes 4 de 5 cuentas de moderador que estás controlando. Ya sabes. Para verlo en perspectiva, eso sucede totalmente, pero si lo vemos personalmente, no mencionaré a nadie. Pero hay personas reales que han tenido legados en línea durante muchos, muchos años. Son grandes líderes de opinión, ¿verdad? Personas como tú que están ahí afuera y están haciendo propaganda china completamente descarada para el PCCH. Y no estoy hablando de como, oh, mira qué bonita está esta playa o algo así de lo que estoy hablando, como los puntos de vista del gobierno, la negación del genocidio, las cosas realmente malas que el gobierno está tratando de impulsar para tratar de limpiar su historial de derechos humanos. Están consiguiendo que grandes voces occidentales hagan eso por ellos. Y es muy claro que están pagando por ello de alguna manera, ya sea incentivando a la gente o lo que sea. Pero descubrimos una campaña masiva en Chongqing, que es esa especie de, ¿cómo se llama? La ciudad cyberpunk del futuro. Eso es lo que siguen diciendo, ¿no? Oh, ¿en serio? He visto que en realidad se ve muy padre, pero continúa. Todo se ve genial de noche con muchas luces porque no notas la contaminación ni los edificios viejos. Eso es cierto de todos modos. Consiguieron, como voy a decir, más de 50 personas para ir allá más o menos al mismo tiempo. Y empezamos a investigar y pudimos armar compilaciones de cuando todos decían exactamente lo mismo.
Así que estos son YouTubers occidentales, nombres grandes, o sea, personas que son mucho más grandes que yo y mi compañero Winston, que van allá y hacen propaganda con guiones palabra por palabra. Y estas son personas que se enorgullecen de ser súper transparentes con su audiencia. Ellos no aceptan viajes pagados de propaganda gubernamental ni hacen eso. Y de repente todos estos tipos están exactamente en el mismo lugar en Chongqing y todos están parados en el mismo edificio. Que aparentemente parece que estás parado en el suelo, pero en realidad es un edificio, va más abajo, son 22 pisos hacia arriba. Todos dicen lo mismo, parece que estoy en la planta baja, pero en realidad estoy en el piso 22. Y decían exactamente lo mismo una y otra vez, decían Chongqing es una ciudad 8D. Nadie en Occidente va a decir que una ciudad es una ciudad 8D. Esa es una frase específicamente china, porque vas, por ejemplo, a estos parques de diversiones en China y tendrán como una cabina de Shrek pirata donde, por ejemplo, te echan agua en la cara y sale un olor a granja y dicen, esto es 8 dimensiones, ¿verdad? 8D. ¿Qué significa eso? Ni siquiera yo entiendo lo que significa. Es porque 2D es como Mario, ¿no? De lado a lado. Ok, 3D es el mundo en el que vivimos. Pero China, como suele hacer en su estilo típico de mercadotecnia, tuvo que superarse a sí misma y se fue subiendo el nivel una y otra vez. Tienes un simulador 4D que solo agrega olores. El 5D es como estar en un avión de combate y de repente una rata falsa salta a tu brazo. Es como lo más loco que hayas visto. Pero bueno, todos están diciendo, esta ciudad es una ciudad 8D. Y yo estaba como, Dios mío, están leyendo un guión totalmente. Juntamos todo y superpusimos el audio y clips. Y todos dicen exactamente lo mismo al mismo tiempo en la ciudad para la propaganda del gobierno chino. Y lo gracioso fue que mi compañero Winston armó una de estas compilaciones donde parece como el Brady Bunch. Es como un montón de estos, les llamamos Shields, ¿verdad? Los que hacen propaganda para el gobierno chino, todos diciendo exactamente lo mismo al mismo tiempo. Y el gobierno chino tomó ese clip como si fuera algo positivo. Y de hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, el portavoz del Partido Comunista Chino tomó eso, aisló ese clip, donde todos dicen lo mismo sobre cómo Chongqing es lo que sea. Lo publicaron en la cuenta oficial del gobierno en X diciendo, miren a estos occidentales que aman Chongqing. Fue muy gracioso. Es increíble cuánto esfuerzo le ponen. Supongo que en Estados Unidos las películas hacen ese trabajo, ¿no? Van por todo el mundo, o como los jeans o algo así, ya sabes, la moda y cosas por el estilo. No tenemos que esforzarnos tanto. Cambiando de tema, ¿qué hay del movimiento de tumbarse? Escuché todo sobre eso, que la gente no quería conseguir trabajos y todo eso. ¿Y ahora eso sigue siendo algo? La gente aún prefiere no buscar trabajo y quedarse acostada. ¿Eso sigue siendo un movimiento? Sí, fue como una espada de doble filo porque al gobierno chino le gustaba tener millones de personas que no. Así que el movimiento de quedarse acostado básicamente significa que no haces nada, no protestas, no defiendes tus derechos, no trabajas, no haces nada, simplemente te quedas acostado, simplemente, ya sabes, existes. El gobierno sueña, como todo autoritario, con una población así. Quédate en tus dispositivos y vive con lo mínimo. Pero al mismo tiempo, China es una economía manufacturera. Necesitan que estas personas trabajen en fábricas y produzcan cosas. Así que ahí estaba este Catch-22 donde China no podía. No pueden pagar a sus trabajadores de fábrica, por lo que nadie quiere ese empleo, ya que no alcanza para vivir. Hacen tumbarse plano, no solo existen sin hacer nada. Quizá viven con sus padres o se mudan a un pueblo pequeño y rentan un departamento por 100 RB al mes. Pero al mismo tiempo, al gobierno también le gustaba promover este tipo de estilo de vida extraño, donde no tienes que hacer mucho, porque de esa manera podían controlar a la gente un poco mejor. Especialmente durante estos tiempos tumultuosos, como las protestas del papel blanco de las que estaba hablando, o cualquiera de estos movimientos estaban felices de que la gente simplemente se rindiera y fuera apática. Es como la posición perfecta. Ahora mismo parece que necesitamos gente trabajando, pero no podemos. No sé si has seguido esto. Pero hemos estado rastreando docenas y docenas de estos incendios en fábricas donde la gente va y prende fuego a una fábrica. No les han pagado salarios en 6 meses hasta 4 años. Uy, eso no está bien. Este es un indicador económico del que la gente simplemente no quiere hablar. En Occidente puedes basarte en el crecimiento del PIB de China y similares. La realidad es que hay videos de personas incendiando fábricas, reclamando falta de pago y bloqueando la entrada a su trabajo.
Y puedes darte cuenta, hay pruebas de esto, porque cuando tienes al ministro de Juventud, las cifras de desempleo juvenil son despedidas, y luego se vuelve ilegal informar sobre la tasa de desempleo juvenil en China. Entonces sabes que algo anda mal. Así que, básicamente, estamos en una situación donde tenemos que vivir entendiendo a China a través de sus propios datos oficiales. A la vez, usar imágenes, videos y testimonios reales de personas en China muestra que no es como lo reportan. Así que este movimiento de quedarse tirado ha continuado y la gente lo hace, están apáticos. Quiero decir, la gente siente nostalgia por la época en que China estaba creciendo. Firmaron un contrato social, renuncias a tus derechos y el gobierno te garantiza riqueza. Y lamentablemente les quitaron más derechos y tampoco les dieron dinero. La economía empeora. De alguna manera rompieron el contrato. Es interesante porque una de las cosas que discuto cuando pierdo el tiempo en el subreddit de la URSS o en los subreddits chinos es que la gente dice: al final del día, a la mayoría de la gente no le importa esa basura autoritaria por la que ustedes, los estadounidenses, siempre se preocupan y se alteran. Solo les importa la calidad de vida. Y yo digo, bueno, objetivamente eso no es cierto, porque este tipo era polaco. Él dice que en Polonia todas las protestas eran por la calidad de vida, y yo le respondí que no es así. Había manifestantes. Los lemas eran: queremos democracia, libertad y similares. Yo digo, eso suena a protesta por la calidad de vida, pero ellos lo ven así. Él tenía razón. Muchas veces inicia como calidad de vida y luego uno dice, ¿sabes qué? Al diablo con esto. Porque la regla no escrita es: te quitamos derechos, pero no harás tus necesidades en un hoyo. Y vas a tener agua corriente y es como, está bien, de acuerdo, y luego está bien. Tienes agua, electricidad e internet, pero no puedes usarlo como quieres. Aún así, tendrás internet y celular y ellos lo aceptan. Mucho del whataboutismo aquí es: al menos tenemos atención médica, al menos no hay violencia con armas. Y yo digo, sí, es cierto. Sin embargo, no tienes movilidad social, por ejemplo. Además, eso solo aplica hasta que deja de serlo. Y parece que lo que estás diciendo es que esto está empezando a dejar de ser el caso. Por ejemplo, trabajo en una fábrica, tengo agua, internet y celular, mis hijos van a la escuela, pero no me han pagado en 6 meses. Bueno, espera, entonces estás incumpliendo, estás violando tu parte del contrato, ya no estás cumpliendo. Porque yo estaba bien con eso, toleraba ser oprimido, perder derechos y no poder hablar de ciertos temas. Estoy quebrado y hambriento, ¿qué harás al respecto? Tienes razón, así empieza. Porque si empiezas con China en los años 90, donde todos realmente vivían en una pobreza extrema, o sea, era súper, súper pobre, se vuelve muy tentador. Decir, de hecho, ahora podemos empezar un pequeño negocio donde realmente podemos manejar dinero y cómo obtener ganancias de algo. Es una idea deliciosa, como decir que siempre he tenido hambre. Ahora puedo usar un billete para comprar comida sin depender de estampillas de racionamiento ni de las decisiones del gobierno sobre cuándo comer. Intercambiar algo por renunciar a tus libertades futuras no significa nada. Cuando tienes hambre, no significa absolutamente nada para ti, así que así es como empieza. Siempre digo que la doctrina y constitución del PCCH nunca han cambiado. Sigue siendo un gobierno autoritario y terrible. Han habido momentos en que las cosas están en una zona gris y la gente puede hacer ciertas cosas, pero luego deciden quitarlas. Actualmente han quitado muchas cosas. Y la gente ahora se está dando cuenta, wow, se suponía que yo debía ser como ese estadounidense que tiene una casa, va a trabajar y tiene un auto. Como que todavía no tengo esas cosas y ya no me están pagando, ya estoy perdiendo mi oportunidad de empleo. No tiene ningún sentido. Es realmente... Se manifiesta de formas negativas. Vemos la tasa de criminalidad en China en documentos, pero el gobierno no informa de manera confiable sobre el crimen. Esto está aumentando mucho en la vida real. Vemos casos semanales de personas que atropellan peatones al subir a los autos. Se ha vuelto un problema enorme, casi una epidemia. Un tipo atropelló a más de 90 personas. ¿Eso es en China como un tiroteo masivo? Sí, como no hay armas, usan autos para atropellar gente. Sí, si discutes con un simpatizante autoritario o un tanqui, dirán que allá no hay violencia armada, pero sí hay gente atropellando multitudes con autos. También ocurren apuñalamientos en kinderes donde adultos atacan a más de 20 niños. Es una locura y debemos actuar.
Como observadores de China, buscamos cosas inusuales y notamos que están colocando volardos en muchos lugares. Un volardo es como una forma de detener un auto. De alguna manera, Es como los postes amarillos de los estacionamientos, los que están junto a la máquina de pago pequeña. No quieren que retrocedas y lo destruyas, así que ponen volardos frente a ti. Ahora también los ves frente a edificios aquí. O un edificio del gobierno tendrá macetas gigantes a su alrededor. Y piensas, wow, realmente se están tomando en serio la jardinería, paisajismo. No, es para evitar que los camiones se estrellen contra el edificio, ¿verdad? Ese tipo de cosas. entonces en China lo que notamos fue que ya tenían estos, pero han agregado tantos que, quiero decir, se han agregado muchísimos, al punto que resulta cómico. Este es otro ejemplo de que el gobierno de arriba no funciona. Ordenan poner 10,000 volardos y los colocan todos en una calle. La gente debe zigzaguear entre estas bolas de mármol o postes como los que mencionas. Creamos un segmento en el programa llamado Reporte de Volardos, donde hacemos bromas porque es absurdo. La forma en que están poniendo estos volardos es simplemente cómica. Es tan improvisado y tonto, y la corrupción es peor. La mitad de los volardos son huecos y no detienen nada. Cuando un coche choca contra él, simplemente es como si estuvieras jugando al astejo o algo así. Oh, cielos, sí. Eso me recuerda a lo de Rusia y Ucrania, donde encontraron que los tanques tenían cajas de huevo pintadas encima en vez de blindaje. Porque decían, oh, todo ese metal es caro, prefiero tener un yate, ¿no? Así que hacen eso. Me imagino a un tipo recargado en un volardo nuevo diciendo, mira, nada lo detiene. Este chico malo se rompe de un golpe porque es de yeso o algo así. Lo ves en edificios. He visto tus videos sobre construcción nueva. Usas tus dedos para arrancar lo que parece una fachada de concreto de un edificio con tus manos. Estas ciudades fantasma de las que escuchas en China, donde hay capacidad para cientos de miles de personas en una sola ciudad y están completamente abandonadas y vacías. Eso, ya sabes, eso va de la mano con toda la crisis inmobiliaria allá. La gente no tiene una manera confiable de invertir su dinero, así que compran los derechos de un departamento. Eso no está terminado porque la economía cae, pese a lo que dicen en China. Bueno, eso probablemente será un programa interesante y aparte, hombre, ya te he quitado suficiente tiempo. Gracias por venir. Es súper fascinante. Pensé en internet por un tiempo y creo que es realmente divertido, lindo, pero también un poco sombrío. Como dijiste, mira las vidas de, otra vez mi palabra favorita, los internautas chinos y cómo viven y tienen discusiones o no las tienen en línea. Así que gracias por venir, hermano. Lo aprecio. Lo aprecio, Jordan Harbinger, siempre es un placer. No es porque hayas comprado mal que tenemos estos monopolios. Los bancos hicieron lobby para tener el derecho de robarle a la gente. No creo que Mark Zuckerberg haya sido nunca una buena persona. Él creó Facebook en su dormitorio para calificar a estudiantes sin su consentimiento. Compraron Instagram, WhatsApp, también otros lo hacen. Tim Cook compra 90 empresas al año. Google paga a Apple más de $20,000 millones al año para evitar que cree un motor de búsqueda. Sin las adquisiciones, Google, y no tienen una plataforma de videos ni una pila tecnológica de anuncios, no tienen gestión de servidores, no tienen colaboración en documentos, no tienen mapas, no tienen satélites, no tienen navegación giro a giro, no tienen nada de eso. No son la fábrica de ideas de Willy Wonka, son el tío rico Pennybags. Compran los juguetes de otras personas y juegan con ellos. Buscas en Google y desactivas la autocorrección ortográfica. Así evitas sugerencias como «quisiste decir Beverly Hills» y pierdes contexto. ¿Cómo que qué quieres decir? ¿Google está haciendo esto a propósito? Amazon cobra por aparecer primero en búsquedas, así que el primer resultado suele ser más caro o peor. Hicimos ilegal reparar la tecnología rota de otra persona y luego nos preguntamos por qué toda nuestra tecnología está descompuesta.